Bueno, muchísimas gracias por estar acá. La sesión va a estar siendo grabada para poder enviársela a los que no han podido llegar a tiempo y a los que, pues no, los que a última hora se les presentó un inconveniente para asistir. ¿Listo? Entonces, agradecerles por su tiempo y comentarles, como les habíamos dicho por correo, este es un evento, es un desayuno en el cual vamos a estar hablándoles de la importancia sobre la clasificación de la información y la protección, ¿correcto? Este evento lo estamos haciendo en conjunto con White Defense, quien es nuestro aliado y nuestro distribuidor, con Cryptos, quien es la marca encargada del tema de clasificación de la información, y con Trellix, que están encargados, que es la marca para el tema de la protección, ¿listo? En la cual vamos a hacer énfasis en ambas marcas a continuación. Bueno, primero, nuestro gerente general, Jos Medina, desafortunadamente en estos momentos está montado en un avión camino hacia Bogotá desde México, pero él nos mandó este mensaje de bienvenida para todos. No se oye, Luis. Pero si lo oyen ustedes, está bien. Todos, muy buenos días. Yo soy José Medina Mora, gerente general de CompuSoluciones Colombia, y para mí es un placer darles la bienvenida. Por cuestiones técnicas no pude estar allá con ustedes, pero los acompaño de manera virtual. Les quise dejar este mensaje porque para mí es muy importante que sepan que están acompañados con su mayorista de confianza. Ustedes han seguido las noticias y seguramente están al corriente de que la ciberseguridad ha empezado a ser un tema de relevancia primordial tanto para el sector público como el sector privado. Se han reportado por diversas agencias colombianas ataques por 41 billones de intentos de ataques, por ejemplo, según la Cámara Colombiana de la Informática y Telecomunicaciones. Esto pone la conversación en otro nivel y por eso es que nosotros quisimos invitarlos en conjunto con nuestros socios de negocio a este evento. Por cuestiones de ciberseguridad, es importante tener una estrategia. No es nada más poner un antivirus o proteger el endpoint. Esto debe de ser una estrategia completa, que va desde el inicio, donde clasificamos la información, toda la estrategia de protección de esa información, data loss prevention, firewalls y demás herramientas dentro del ecosistema de ciberseguridad, hasta el blindaje completo. Y por eso el día de hoy quisimos invitar con ustedes a dos speakers. Un speaker que viene representando a Trellix y otro speaker que viene representando a Cryptos. Con esto ustedes podrán conocer la oferta especializada que tenemos en ciberseguridad y que podrán ofertar a ustedes a sus clientes, incluso para uso propio. De nuevo, les pido una disculpa de no poder acompañarlos. Espero verlos y conocerlos próximamente y los dejo en las mejores manos. Recuerden que CompuSoluciones Colombia es su aliado de confianza y estamos para atenderlos en lo que necesiten. Muchísimas gracias por su asistencia y que sea un evento súper exitoso. Todos, muy buenos días. Yo soy José. Listo. Bueno, esas fueron las palabras de nuestro gerente general, Jos Medina, que pues como él lo dice, estamos en temas o estamos a la vanguardia de lo que es la clasificación y protección, ¿listo? Desde un endpoint hasta la nube, abarcando pues un gran mercado para poder ofrecerles a ustedes y también, como les decía, no solo para el uso de los usuarios finales, sino también para pues, el uso de White Defense, ¿ok? Y a continuación vamos a tener unas palabras de Kenneth Daniels, quien es el CEO de White Defense. Kenneth, adelante. Bueno, buenos días. Gracias.
Yo estoy desfasado con mi viaje a Colombia. Tengo previsto viajar en un par de semanas, pero igual quise estar acá acompañándolos e idealmente que en un par de semanas me pueda juntar con ustedes y que podamos conversar un poco respecto a estos y otros temas de ciberseguridad. Eh, Básicamente lo que quiero es comentarles quién es White Defense. Bueno, White Defense es una empresa que tiene ya varios años en el mercado. A partir de todo lo que hemos construido, bueno, White Defense es hoy el líder en ciberdefensa a nivel latinoamericano. Y nuestro objetivo, nuestra visión y la misión, lo que le ofrecemos a nuestros clientes es buscar maximizar su ciberresiliencia. La ciberresiliencia va mucho más allá de lo que es la ciberseguridad, tiene otros componentes y lo ideal, bueno, la idea es que podamos conversar de esto en algún momento de manera presencial. Bueno, la ciberresiliencia, como les decía, lo que permite es que las organizaciones estén mejor protegidas. Busca de alguna manera que puedan potenciar la resiliencia cibernética. Esto significa que más que pensar que vamos a hacer todo lo posible para que no pase nada, tenemos que estar conscientes de que las amenazas existen y que vamos a tener incidentes. Entonces el enfoque cambia a buscar la manera de cómo habilitamos a la organización para poder hacer frente a estas amenazas, para poderle dar continuidad a la operación y sobre todo a que el negocio no se detenga. Para esto, la base se construye sobre el activo informático. Y aquí creo yo que está el core, digamos, la médula de lo que estamos tratando, sobre todo en esta conversación que vamos a tener durante esta mañana. El activo informático se constituye básicamente de 4 elementos. El primero es el recurso humano, que es el más complejo. Hoy, y bueno, y desde, yo les diría desde los años 80 más o menos, el recurso humano ha sido el objetivo de los ataques. El 88% de los ataques están dirigidos a las personas. Las personas están expuestas todos los días a phishing, a malware, a ransomware, a ataques a ingeniería social. Todo está relacionado en realidad con las personas y las personas son el eslabón más débil en esta cadena que necesitamos construir para proteger a la organización. El segundo elemento que tiene que ver con la infraestructura tecnológica, hoy al menos el 70% de lo que sucede en el negocio tiene que ver con la infraestructura tecnológica. Entonces, las organizaciones están pensando que lo que tienen que hacer es proteger esa infraestructura tecnológica como elemento aislado, es decir, le ponen una gran cantidad de protección sobre esa infraestructura y muchas veces dejan fuera el elemento de las personas. Por otro lado, el otro elemento o la otra variable es la información y los datos. Y aquí el número es mucho más alarmante, porque el 78% de las organizaciones, según Gartner, y esto es un dato a nivel mundial, no tiene idea, primero, de cuáles son sus datos críticos. Y segundo, menos saben en dónde están esos datos críticos. Esto es extremadamente peligroso porque los dos anteriores, o sea, las dos variables anteriores, se basan en que es necesario proteger justamente esto, que es el core de la riqueza que se está construyendo día a día y a partir de la interacción con sus clientes en los negocios que están haciendo. Y por último, las organizaciones se están automatizando cada vez más. Ya el año pasado cerrado con un 46% de procesos y métodos automatizados. Y la tendencia es que para el año 2025 se espera que más o menos el 65% tenga automatizados estos procesos. Entonces, si los datos y las personas y la tecnología no están disponibles y sobre todo no son confiables, estos métodos y procesos tampoco van a ser efectivos. Y esto lo que hace en realidad, esta deficiencia, digamos, al no estar protegidos los métodos y los procesos, lo que termina haciendo es yendo en desmedro de toda la inversión que se ha hecho para mejorar la eficiencia, la efectividad, los tiempos de respuesta y todo lo que tiene que ver con la transformación digital en la que están metidas las organizaciones hoy. Entonces, a partir de eso,
La idea es contarles un poquito quién es Wide Defense y abrir el espacio para una conversación posterior. Primero, somos una empresa que tiene, estamos en el mercado hace 4 décadas, dedicados 100% a la ciberseguridad. Partimos en los años 80, cuando en realidad empezamos a tratar la ciberseguridad cuando se hablaba de la seguridad de la información y cuando habían solo mainframes. Empezaron a aparecer los computadores personales a mediados o finales de los años 80 y aparecen los virus. Y a partir de ahí, nuestra empresa ha evolucionado cada década con la evolución que ha tenido tanto la tecnología como el manejo de la seguridad para las organizaciones. Hoy estamos hablando ya de ciberdefensa, en donde el foco está justamente en garantizar, en formalizar y de alguna manera potenciar la ciberresiliencia, la capacidad de hacerse cargo de las amenazas sin tener que interrumpir la operación. En la actualidad tenemos más de 350 empresas que están protegidas a lo largo de Latinoamérica por Wide Defense, incluyendo tecnología, servicios y otros elementos. Dentro de eso tenemos empresas que van desde la banca, salud, logística, gobierno, educación. Tenemos realmente en todos los rubros. Entendemos que cada rubro tiene una necesidad distinta. Cada tamaño de empresa tiene unas condiciones y unas capacidades diferentes y nos hacemos cargo de eso para poderlos acompañar adecuadamente. Somos una empresa que se centra en la capacidad de innovación que es necesaria para poder hacer cargo a este mundo tan cambiante que tiene que ver con las amenazas, pero también cambian las necesidades de la organización porque este desarrollo tecnológico que están teniendo hace que también cambie esta variable. Y la tercera variable que cambia es la estrategia de la organización. A partir de esto, la innovación es necesaria. Y aquí la piedra angular sobre la que construimos esto es la relación que tenemos con nuestros socios de negocios. En este caso, Cryptos, Trellix, CompuSoluciones. Todo esto permite tener un ecosistema muy, muy rico de innovación y que nos permite llevar una propuesta de valor a nuestros clientes. Finalmente, tenemos un modelo probado de servicio, de acompañamiento permanente a nuestros clientes. Tenemos una capacidad de acompañarlos tanto en la implementación, o mejor dicho, partimos desde el diseño, la implementación, el mantenimiento, la operación continua y entrar en ese proceso de mejora sin fin que debe tener para poder hacer frente en todo momento a las amenazas. Esto es Wide Defense en cuatro puntos. Sin embargo, la idea es tener el espacio de conversación y poder abordarlos un poco más en detalle. Finalmente, ¿qué es lo que proponemos? Un cambio estratégico. Creemos que las organizaciones necesitan ver su defensa o su protección con una mirada distinta. Creemos que la ciberdefensa, en realidad, hemos definido que la ciberdefensa se centra en hacer viable la continuidad de la operación, aprovechando al máximo las tecnologías de seguridad que están teniendo. Esto incluye poder definir procesos de gestión de incidentes, diagnóstico, pruebas, someter a la organización a pruebas continuas o constantes para ver que todo está funcionando bien y que vayamos adecuando las capacidades de protección relacionadas con esto. Acá quiero hacer referencia, hace más o menos unos 12 años partimos con los primeros proyectos de DLP, de Data Loss Prevention. Y los primeros que partieron con estos proyectos eran la banca. De la banca nos pidieron que querían proyectos de prevención de fuga de información. Y la prevención de fuga de información en ese momento se centraba en el computador personal. Sin embargo, nosotros empezamos a instalar el concepto de que era necesario cubrir la data, de proteger la data que estaba en reposo, es decir, los datos que estaban almacenados, los datos que estaban en uso, que eran los que estaban en los computadores personales distribuidos en los usuarios, y la data que estaba en movimiento. Y todo esto generaba una necesidad que era mucho más compleja que la protección en sí del dato. Y tenía que ver con identificar en dónde estaba y cuál era la data que había que proteger para lograr una protección de datos adecuada. Y la dificultad era tremenda. Entonces empezamos con proyectos que partieron, por ejemplo, tuvimos en ese mismo proceso,
llegamos a tener cerca de 60.000 nodos protegidos con DLP en diferentes clientes, les digo principalmente la banca, y la dificultad, la frustración era que no podían clasificar los datos para poder tomar medidas adecuadas, sobre todo no podían automatizar. Hoy, 12 años después, el DLP ya es un concepto que está instalado en todas las organizaciones y entienden las organizaciones que necesitan proteger sus datos, los datos de los clientes, los datos de sus procesos, sus datos financieros y, bueno, al final, mucha data. Lo más crítico es que los datos se han multiplicado de en dónde están, la cantidad, la frecuencia y la criticidad. Y a partir de eso se hace extremadamente necesario poder abordarlos con una mirada inteligente, con una mirada lo más automática posible, tanto desde el descubrimiento, poder identificar en dónde están para que yo pueda definir cómo abordo esos datos, cómo los clasifico y finalmente tomar las acciones para que esos datos no los pierda y estén local, estén en reposo, estén en uso o estén en movimiento. Es un concepto que partió hace 12 años, que finalmente, hasta hace muy poco, hemos encontrado que hay posibilidad de abordarlo de manera inteligente, eficiente y eficaz. Nuevamente, muchas gracias por el espacio. Como les dije, yo voy a estar en Bogotá en un par de semanas. Tengo una agenda bastante apretada, pero he reservado espacios para poder conversar con ustedes. Ojalá me puedan recibir, que podamos conocernos, tomarnos un café o lo que sea, y poder conversar de estos y otros temas. Nuevamente, muchas gracias. White Defense, en White Defense estamos dispuestos y disponibles para poder acompañarlos en sus proyectos y poder abordar estas necesidades que tienen que ver con la continuidad de su negocio. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Y Kenneth, muchísimas gracias. Y bueno, Kenneth lo decía, es algo muy importante. Los ataques, los ciberataques, antes pues eran, o el estar protegidos contra ciberataques era algo, hoy en día es una necesidad. Y con estas dos marcas, con Cryptos, con Trellix, como bien lo decía Kenneth, estamos a la vanguardia, estamos innovando. No solamente estamos protegiendo, sino que estamos innovando y le estamos dando un valor agregado a las empresas para que se protejan y para que sigan en ese camino de protección y pues cumplir temas de leyes, temas de seguridad y pues estar 100% protegidos, evitando esos ataques. ¿Listo? A continuación, tenemos a Emanuel Leputre, quien es el director comercial de Cryptos y nos va a estar hablando sobre qué es Cryptos y también sus casos de éxito en el mercado. ¿Listo? Emma, ¿me confirma si ya tienes acceso? Perfecto, listo. Perfecto. No sé si es que estoy controlando la pantalla, Luis. Listo, ahí está. Perfecto. Bien. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les agradecemos justamente por otorgarnos este espacio. Kenneth dijo algo muy importante, y es, hoy se está creando más información que en toda la historia de la humanidad. La variedad, la cantidad de documentos que estamos clasificando nos lleva a perder la visibilidad de qué es lo que estamos creando dentro de las organizaciones. Y llevar el control y proteger esa información es muy difícil. Hoy las empresas reconocen que es importante proteger la información. La información no puede caer en las manos equivocadas, no puede caer en manos de la competencia y menos en manos de criminales. Y hoy las empresas ya cuentan con herramientas fantásticas para proteger la información, que son los DLPs, como puede ser Trellix y otras marcas que existen en el mercado. El problema es que para proteger, el primer paso consiste en saber qué debo proteger. Y para poder saber, es necesario poder clasificar la información. Cryptos es una empresa que está constituida en Estados Unidos. Somos especialistas en inteligencia artificial y buscamos resolver este problema que aqueja a muchas empresas y a muchas industrias a lo largo y ancho de Latinoamérica. Nosotros buscamos resolver el tema de la clasificación. Hoy tenemos la suerte de contar con clientes en Estados Unidos, México, el norte de Latinoamérica y el Caribe, y el sur de Latinoamérica y España. Básicamente,
Cryptos nace por esto que vimos repetido en el mercado. Lo que habíamos visto es que las empresas saben que tienen que proteger la información, pero al momento de clasificar lo estaban haciendo de forma manual. Imagínense clasificar de forma manual millones de documentos, el desenfoque que genera en sus colaboradores, el tiempo que requiere clasificar tantos documentos y también no sabemos si el criterio que tienen esas personas al momento de clasificar es adecuado. De hecho, nosotros hemos hecho pruebas en criptos, hemos hecho focus groups para saber si la gente clasifica adecuadamente. Nos damos cuenta de que no, de que somos muy malos clasificando la información, porque siempre buscamos protegernos o ponemos algo como confidencial cuando en realidad es de uso interno y tal. Nosotros buscamos dar una evolución a esta clasificación manual y buscamos, como decía Kenneth, el eslabón más débil dentro de la cadena de seguridad del ser humano. Y para ello lo que queremos es reemplazar el criterio humano por un criterio que utiliza inteligencia artificial y que se apega a la realidad de cada una de las empresas para entender el contenido y el contexto de los documentos y así clasificar automáticamente millones de documentos. Cryptos es una solución tecnológica que analiza, clasifica y etiqueta documentos no estructurados tipo Word, Excel, PowerPoint y PDF de forma totalmente automática utilizando inteligencia artificial. Como les decía, utilizamos inteligencia artificial para reemplazar ese criterio humano que el día de hoy no nos está funcionando para abarcar toda esa cantidad y variedad de documentos. Y estamos enfocados en los documentos tipo Word, Excel, PowerPoint y PDF, porque es ahí donde se concentra casi un 80% del riesgo dentro de las organizaciones, según un reporte de MIT. Quiero que tengan en cuenta que cada día estamos creando casi de 4 a 6 documentos diarios y hacer una clasificación manual de esos documentos es imposible en el tiempo. ¿Para qué sirve Cryptos? Cryptos lo que busca es, uno, reducir dramáticamente los tiempos de clasificación. Me he encontrado con clientes que me dicen, oye, capacité durante un año a todo mi personal para que sepan cómo clasificar y hoy no sé si es que están clasificando. La intención es que la clasificación sea totalmente automática y que en cuestión de semanas podamos tener toda la información no estructurada de la organización clasificada. Lo segundo es que la clasificación sea mucho más precisa que si la estamos haciendo de forma humana. Como les decía, humanamente somos muy malos clasificando la información. De hecho, en estos focus groups nos estábamos dando cuenta de que casi 70% de las veces nos equivocamos al momento de clasificar. Con Cryptos lo que buscamos es mejorar esos niveles de precisión y adaptar nuestra inteligencia artificial y el criterio de la inteligencia artificial al rubro de negocio de cada uno de nuestros clientes. También lo que buscamos nosotros es que a partir de la analítica que recibimos a partir del ejercicio de clasificación, ustedes puedan tomar decisiones estratégicas para mitigar el riesgo de la información. Nosotros les decimos cuáles son las áreas de mayor riesgo en cuanto a concentración de documentos confidenciales, cuáles son los usuarios de mayor riesgo en cuanto a concentración de datos personales, de tarjetas de crédito, dónde están sus documentos obsoletos, cuándo estoy creando más documentos. Toda esa información es crucial para que ustedes puedan saber dónde deben enfocar sus esfuerzos de capacitación para el buen uso y tratamiento de la información, para realizar planes de contingencia, para poner reglas diferenciadas del DLP y así encontrar y poner justamente el dedo donde existe riesgo dentro de la organización. Y finalmente hay un tema que es no menor. En los países en donde trabajamos, en Latinoamérica, existen leyes de protección de datos personales. En Colombia es la ley 1581, que obliga a las organizaciones a cuidar la información justamente de nuestros clientes, de nuestros usuarios, y la intención es acercarlos también al cumplimiento a través de la clasificación y el etiquetado de los documentos a ese tipo de normativas. El día de hoy estamos trabajando nosotros con 3 algoritmos. Voy a pasar muy rápido por aquí. Lo que es importante entender de estos algoritmos es que siempre que nos contrata una empresa, los adaptamos a la realidad de cada uno de los negocios. Si estamos trabajando con banco, tenemos que adaptar estos algoritmos para entender las particularidades que tiene el banco como negocio y que van a distinguir qué es un documento confidencial restringido de su interno público. Y el algoritmo que entreguemos al banco va a ser totalmente diferente al que podamos entregar a una aseguradora, a una empresa agropecuaria, a una empresa que está en petróleo, etc. Tenemos 3 algoritmos. El primero detecta cuán confidencial puede ser un documento. Lo que hace es leer el contenido y el contexto de los documentos y analiza una serie de patrones que son únicos de cada organización para decidir si el documento es confidencial, restringido de su interno público. Existe un segundo algoritmo que detecta si los documentos tienen datos personales, si tienen nombres, apellidos, correos electrónicos, teléfonos, etc.
Y hay un tercer algoritmo que detecta si los documentos tienen información de tarjeta de crédito y débito. Y lo que quiero que se quede en el día de hoy es que todo esto se adapta a su organización para que el momento de clasificar millones de documentos no lo estemos haciendo con cientos de criterios como lo hacemos hoy cuando lo hacemos de forma manual, sino que sea con un solo criterio y de manera totalmente automática. Ahora, para adaptar estos algoritmos tenemos un proceso de customización. Y este proceso de customización es un proceso en el cual llevamos de la mano a nuestro cliente para poder entender cuáles son esas características únicas que hacen que en su negocio un documento sea confidencial, restringido de su interno público. Partimos nosotros de una clasificación masiva de documentos dentro de la organización, con un algoritmo estándar que fue entrenado en varias industrias. Entregamos un assessment analítico en el cual les decimos qué clasificamos, cómo lo clasificamos, con qué certeza, con qué incertidumbre, y ello permite que podamos sugerir el tipo de documentos que vamos a necesitar para entrenar nuestro algoritmo, para entender el contenido y el contexto de su negocio. Esa recolección de datos permite el entrenamiento del algoritmo que va a permitir hacer una clasificación adecuada y precisa dentro de su organización. Y en el transcurso del licenciamiento contamos con una serie de ejercicios que permite levantar la precisión de la clasificación y que ustedes sepan que, uno, la información está clasificada masivamente, pero que está bien clasificada y que ustedes tienen visibilidad de ella. Ahora, cuando Cryptos clasifica los documentos, agrega etiquetas a cada uno de los documentos. Nosotros queremos que esto genere un impacto en la cultura de la organización. Queremos que las personas sepan que si un documento ahora registra una etiqueta roja o un candado, sepan que ese documento merece un tratamiento distinto a un documento, por ejemplo, que es público. Estas etiquetas se pueden también configurar a la medida de cada una de las políticas que tenga cada empresa. Hay empresas que trabajan con 3 niveles, con 2 niveles, que cambian el nombre confidencial por privado o el nombre restringido por estrictamente confidencial. Todo eso es configurable. Y algo que es muy importante es que además de la etiqueta visual, agregamos una etiqueta, un metadato descriptivo a cada uno de los documentos, y eso es lo que nos permite integrarnos con muchas herramientas del EP y CASB que existen en el mercado. Trellix es una de ellas y podemos nosotros justamente brindar el insumo, la materia prima necesaria para después poner las reglas y proteger esos documentos dentro de la organización. Una vez que hemos personalizado sus algoritmos, que hemos clasificado la información, les damos acceso a una plataforma web desde donde ustedes van a poder ver muchísima analítica. Esta analítica tiene la intención de que ustedes puedan justamente enfocar sus esfuerzos, sus presupuestos a donde existe riesgo. Les vamos a decir cómo está distribuida la información en la organización por volumen, cuáles son las áreas de mayor riesgo dentro de la organización en cuanto al manejo de la información confidencial, restringida de su interno público, tarjetas de crédito y datos personales. ¿Cuáles son los usuarios de mayor riesgo? ¿Cómo está distribuida la información en una radiografía viva que todos los días cambia? Porque Cryptos está clasificando la información a medida que creamos nuevos documentos y los modificamos. Tendencias en el tiempo. ¿Cuándo estoy creando más documentos confidenciales? ¿Por qué si estoy acostumbrado a que en octubre creo muchísimos documentos confidenciales, de repente en febrero se están creando muchos documentos confidenciales en marketing? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se da esa anomalía? ¿Cuántos documentos obsoletos tengo dentro de la organización? Entonces, la intención de esta plataforma web es darles acceso a su propia información y que en base a estos descubrimientos, ustedes puedan ser muy certeros al momento de realizar estrategias que mitiguen el riesgo de una fuga de información. El hecho de saber, por ejemplo, que una persona en recepción no tiene 4,000 documentos como es normal, sino que tiene 400,000 documentos y está trabajando desde casa y 17% de los documentos son confidenciales, ayuda en gran medida para decir, aquí tengo que actuar, aquí tengo que reducir la cantidad de documentos que esa persona, tengo que controlar el acceso de esa persona a los documentos y evitar que una fuga se dé si es que es víctima de un virus, de un ransomware, de un malware, etc. Entonces, básicamente, hasta ahora, quiero que hagan de cuenta que estamos viviendo un proceso. Hemos personalizado sus algoritmos, hemos clasificado millones de documentos de su organización, mantenemos actualizada la clasificación en el tiempo, les damos acceso a una plataforma web con analítica y lo final que hacemos nosotros es entrenarlos en una metodología. Esta metodología está basada en nuestra experiencia. Hoy por hoy hemos clasificado millones y millones de documentos en Latinoamérica y ello nos ha permitido generar un benchmark de qué es normal y qué no es normal dentro de las organizaciones.
Nosotros, por ejemplo, sabemos que un usuario que tiene más de 10.000 documentos en un computador no es normal, eso es de alto riesgo y vale la pena mapear a ese usuario para tomar medidas específicas y poder mitigar el riesgo de información. Entonces, lo que hemos concentrado es todos esos aprendizajes, después de haber clasificado millones de documentos, en una metodología que ustedes van a poder utilizar para medir cuán sana está la organización y dónde se concentra el riesgo. Esto les va a permitir levantar los KRIs necesarios para ir mejorando en el tiempo y mitigando ese riesgo que pueda haber de una fuga. Entonces, por ejemplo, algunos KRIs. Nosotros sabemos que un usuario que tiene más de 10.000 documentos en una plataforma, que puede ser Endpoints o en la nube o file server, es un usuario de alto riesgo. ¿Qué vamos a hacer con todo este segmento de personas? Nosotros en la práctica hemos clasificado en miles de usuarios y nos damos cuenta de que en una organización que tiene miles de usuarios, a veces solo 100 son los que tienen más de 10.000 documentos, o que tienen más del 30% de documentos confidenciales o más del 20% de datos personales. Entonces, ¿cuál va a ser la política de la empresa en cuanto a ese grupo específico de personas que concentra el riesgo dentro de la organización? Esto permite realizar muchas eficiencias también. Hemos visto, por ejemplo, empresas que corren criptos, están pagando una licencia de Office 365, empujan a sus usuarios a que la información tiene que estar guardada en la nube y se dan cuenta de que, por ejemplo, de 2.000 usuarios, solo 200 están guardando la información en la nube activamente y el resto no lo está haciendo. Quiere decir que la organización está pagando por 2.000 licencias de Office 365 y no le están sacando el jugo a la licencia y están perdiendo un dinero en esa transacción. Entonces, la intención de criptos va mucho más allá de solo la clasificación y el etiquetado. Cripto se convierte en unos cimientos que les permite a ustedes convertirse en estratégicos y para justamente mitigar el riesgo de la fuga de información. Nuestros amigos de CompuSoluciones y White Defense me han pedido justamente que hable sobre los casos prácticos, las cosas que hemos encontrado en el día a día, temas aterrizados. Y aquí quiero darles 14 de esos casos de uso que hemos encontrado en la práctica. La primera definitivamente es la integración con DLP y CASB. Como decía Kenneth, DLP es una herramienta que ya es conocida por la mayoría de empresas y la mayoría de empresas ya utiliza estas herramientas. Nosotros brindamos el insumo necesario, la materia prima, para echar a andar el DLP y que el DLP o el CASB pueda tomar la postura necesaria para proteger la información. La segunda es darles una visión general de la distribución de la información, es ordenar la casa. Por ejemplo, hay empresas que nos aseguran que ya toda la información está almacenada en la nube y cuando corremos criptos nos damos cuenta de que en realidad hay un 10, un 20, un 30% de información que todavía están en los endpoints, por ejemplo, de los usuarios. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Lo que toca es reforzar esa medida, esa política de almacenar la información en la nube. Nos da información crucial para definir gestión de accesos. Les cuento un caso de uso real. Nosotros habíamos corrido criptos en una organización. Lo normal es encontrar entre 4.000 y 4.500 en una organización de documentos en cada computador en una organización. Lo que encontramos es en una persona que trabajaba en recepción que almacenaba 400.000 documentos, de los cuales 17% eran confidenciales. Esta persona que trabajaba en recepción por la pandemia estaba trabajando desde casa. Y cuando corrieron criptos se extrañaron mucho de ver este caso. Decían, ¿por qué esta persona tiene acceso a las joyas de la corona? Cuando trabaja en recepción no debería tener acceso. Y se dieron cuenta que había un proceso muy sencillo que se concentraba en esa persona. Esa persona era la única persona en la organización que tenía las claves para las impresoras de esa organización. Entonces todo el mundo le enviaba información a esta persona para que ella imprima los documentos. Entonces el sencillo hecho de cambiar ese proceso y compartir las claves de las impresoras con otras personas hizo que podamos mitigar el riesgo de fuga de información en ese usuario en ese momento. Identificación de usuarios y áreas de riesgo. Si es que nosotros tratamos de capacitar a 2.000, 3.000, 4.000 usuarios de un solo golpe, vamos a gastar tiempo y vamos a gastar recursos. La intención aquí es que ustedes puedan sacar un ranking y puedan decir, ah, ya, me doy cuenta de que estas son las 10 áreas más riesgosas dentro de la organización. Eso conforma un segmento de la empresa altamente riesgosa y es ahí donde vamos nosotros a aplicar las medidas para proteger la información y hacemos una especie de Pareto en donde nos concentramos en el 20% donde más riesgo hay dentro de la organización. Atacar el riesgo con el framework de seguridad.
El hecho de levantar KPIs y KRIs les va a permitir a ustedes justamente ser como francotiradores y poner las balas donde realmente hay riesgo. Gestión de incidencias en caso de incumplimiento. Esto es importantísimo. Por más herramientas que tengamos, por más tecnología de punta que estemos utilizando dentro de la empresa, nunca vamos a poder eliminar al 100% el riesgo de una fuga de información. Siempre estamos sujetos a ello. En el caso no deseado de que se dé una fuga de información y que tengamos que hacer un reporte a un ente regulador, se podría utilizar criptos para saber qué fue afectado. Si fuimos afectados por un ransomware o fuimos afectados por un virus o un servidor lo perdimos, ¿qué información había dentro de ese servidor? ¿Cuánto valor había dentro de ese servidor? Entonces, criptos puede servir incluso para un tema forense después de un ataque. Cultura de ciberseguridad, definitivamente. El hecho de que los usuarios ahora vean qué es confidencial, qué es restringido, qué es de uso interno y qué es público, agrega muchísimo valor a las organizaciones en el sentido de que ahora no voy a dar el mismo tratamiento a todos los documentos. Y si esos documentos además están conectados con una herramienta que los protege, cerramos el ciclo. Mantenerse al día con el crecimiento de la información. Todos los días estamos creando de 4 a 6 documentos. Si lo hacemos de forma manual, somos humanos, nos vamos a olvidar. No vamos a pasar ese documento a una carpeta que diga confidencial. No voy a hacer clic en el documento que diga confidencial. Criptos mantiene este esfuerzo automáticamente en el tiempo. Cada vez que modifico un documento, que creo un documento o que descargo un documento, lo va a clasificar. Limpieza la casa. En el sector financiero, 46% de nuestras organizaciones con las que trabajamos son del sector financiero. 30% de los documentos suelen ser obsoletos. Quiere decir que no han sido modificados en los últimos 10 o 15 años. Esos documentos obsoletos nos están consumiendo electricidad. Esos documentos obsoletos, si se llegan a fugar, igual nos pueden generar un costo reputacional, un costo económico o un costo competitivo. Entonces, la intención también es tomar una postura con respecto a esos documentos obsoletos. ¿Quién los concentra? ¿Dónde están? ¿En qué áreas? Criptos entrega esa información. Es crear los cimientos de una estrategia de seguridad sólida. Es tener la visión, el mapa, que me permite a mí portarme estratégico con respecto a dónde hay riesgo. Detectar casos anómalos, como decía, tenemos la posibilidad de ver, por ejemplo, tendencias en el tiempo. ¿Por qué si estoy acostumbrado a ver que en octubre creo presupuestos, planes estratégicos, etcétera, cerca del cierre del año fiscal? De repente estoy viendo que en febrero se crearon muchísimos documentos confidenciales en un área donde no es frecuente ver ese comportamiento. Optimizar otras herramientas, como la que les decía. Este es un caso de uso real que nosotros tuvimos. Tuvimos una empresa en donde corrimos criptos, eran 1000 usuarios, de los cuales solo 200 utilizaban el Office 365 activamente. 800 licencias estaban subutilizadas. Y eso justamente genera un ahorro, si es que podemos justamente hacer una eficiencia ahí. Ayuda para la migración de documentos. Hoy, a raíz de la pandemia, más y más converso con clientes y los clientes me dicen, tenemos una política en que los usuarios ya no deben almacenar su información en los endpoints, tienen que almacenar la información en la nube, porque desde ahí hay mayor posibilidad de resguardo y hay mayor posibilidad de cuidar los documentos en caso de que algo le pase al endpoint. El hecho de correr criptos me permite saber cuántos documentos todavía tengo en endpoint, tener visibilidad de cuáles son esos documentos, de si hay joyas de la corona dentro de esos documentos. Y ello permite justamente que si existe una de esas políticas, podamos empujar y podamos empujar estratégicamente. Podamos saber que este usuario en específico no está haciendo su trabajo, no está pasando o no está almacenando la información. ¿Cuál es el tratamiento que le vamos a dar a esa persona? Y finalmente es acercarlos al cumplimiento de leyes, certificaciones y regulaciones. Hablo de leyes porque existen la ley de protección de datos personales en casi todos los países de Latinoamérica. Existen certificaciones ISO 27001, PCI DSS, que obligan a las organizaciones a detectar dónde hay datos personales o tarjetas de crédito. Y también hay empresas que trabajan bajo modelos o frameworks tipo el NIST, y la intención es acercarles justamente al cumplimiento de estas normativas. Ahora bien, hemos hablado un poquito sobre el tema de clasificación. Quiero dejarles con un mensaje
Scriptos no solo es una herramienta que les ayuda a clasificar y etiquetar. Hay muchísimos casos de uso que parten a partir de la clasificación y el etiquetado, y quiero que se queden con que esto es un proceso. El proceso empieza por entender lo que han hecho, entender sus políticas, entender sus particularidades y adaptarnos a eso. Es clasificar y etiquetar millones de documentos en un corto periodo de tiempo y con una alta precisión. Es ayudarlos con una metodología para que puedan fortalecer su estrategia de seguridad de la información, y es ayudarlos a desarrollar cultura a partir del etiquetado visual de los documentos. Y finalmente quiero hacer un ejercicio con ustedes que, de hecho, voy a compartir mi pantalla aquí en esta parte, Luismi, porque creo que no se está abriendo este link. Dale, perfecto. Es un ejercicio práctico que les va a dar una idea de por qué existimos. ¿Me confirmas cuando ya vayas a compartir? O, Luismi, te puedo más bien guiar, no puedo compartir porque está puesto la restricción, pero no sé si tú puedes abrir el link que está ahí en la pantalla, en un navegador. Luismi, te lo pasé por el chat. Listo. Todavía se ve solo la presentación, pero Luis. Pero ustedes están viendo, ¿cierto? Estamos viendo nada más el PowerPoint. Mientras Luismi abre este tema para que lo puedan visualizar todos, les explico qué es lo que vamos a hacer. Como yo les decía, Cryptos ha clasificado millones y millones de documentos en distintas industrias a lo largo y ancho de Latinoamérica. Y este ejercicio nos ha permitido aprender muchísimo sobre cuáles son los comportamientos que existen en cada una de las industrias. Y en base a ello creamos nosotros una calculadora, un benchmark, para mostrar justamente a nuestros clientes la dimensión del reto que tienen por delante si es que llegaran a decidir clasificar justamente sus documentos. Entonces, Luismi, en el paso 1 te voy a pedir que por favor pongas la industria otros, que es la última industria. Perfecto. Esa otros lo que hace es mezclar justamente todas las industrias que tenemos nosotros. Ahora, habíamos mencionado que casi todas las organizaciones están familiarizadas o ya trabajan con un DLP o un CASB. Entonces aquí sí vamos a poner yes en la cara feliz. Aquí vamos a tomar un número al azar. Nosotros estamos trabajando hoy con empresas que van desde 200 usuarios hasta 20,000 usuarios. Entonces podemos poner un número medio, digamos 3,000 usuarios, podría ser. Ahí, exactamente. Yo les había dicho que lo normal, encontrar en un computador o en una plataforma tipo la nube, en un usuario, es entre 4,000 y 4,600 documentos. Ese es un número que ya viene por default. Ahí poner next, por favor, Luismi. Y el salario, esto sí es un tiro al aire, en el sentido de que no sé cuál sea el salario promedio en Colombia, pero voy a adivinar y voy a decir que son $1,200 por persona, por mes. Next. Y aquí, para hacer sencillo el ejercicio, solo vamos a poner computadoras, los endpoints. Perfecto.
Bien, entonces aquí tenemos, estamos en la industria Otros, que mezcla todas las industrias donde tenemos experiencia nosotros. Es una compañía de 3,000 usuarios, el salario promedio es de $1,200 y los documentos promedio por cada uno de los usuarios son 4,600 documentos. No sé si me ayudas bajando un poquito, Luismi. Perfecto. Entonces, en una organización de 3,000 usuarios, solo en los endpoints, tomando en cuenta este valor de 4,600 documentos por computador, quiere decir que estaríamos clasificando 13.8 millones de documentos. Solo quiero que se imaginen el desenfoque que causaría dentro de su organización clasificar de forma manual 13.8 millones de documentos. Y solo quiero que se imaginen que además de esos 13.8 millones de documentos, cada día tienen que crear 4 a 6 documentos diarios que se van sumando a ese total. Entonces, el reto es enorme. Lo que buscamos nosotros y por qué existimos es que queremos clasificar esos 13.8 millones de documentos en un lapso de semanas, que sea rápido, que ustedes puedan acceder y entender justamente esa información. No sé si puedes bajar un poquito la información, Luismi, por favor. Ahora, tomando en cuenta nuestra estadística en conjunto, de esos 13.8 millones de documentos, casi 20.5% podrían ser confidenciales, quiere decir que 2.83 millones de documentos serían confidenciales, 14.1% serían restringidos, es decir, 1.95 millones de documentos, 34.7% de uso interno y 30.8% públicos. Tomando un reporte que es creado todos los años por el Ponemon Institute, que se llama Cost of a Data Breach, ellos establecen, a través de un estudio de más de 500 empresas alrededor del mundo, que el valor de un documento confidencial en el mercado negro promedia $60. No quiere decir que ese sea el valor de su documento, puede ser que su documento valga $1.000.000, pero obtenerlo a partir del mercado negro costaría más o menos $60. Entonces, utilizamos nosotros ese promedio y lo multiplicamos por el número de documentos confidenciales y restringidos, lo cual quiere decir que el potencial económico de esos documentos confidenciales y restringidos en el mercado negro es de 286.8 millones de documentos. Para una organización de 3,000 usuarios, la herramienta, no sé, por decirles, podría costar tal vez unos, me estoy inventando, $150,000. Pero el hecho de implementar criptos, clasificar rápido, me da una visibilidad con respecto a un potencial económico de 286.8 millones de dólares, lo cual es un buen retorno a la inversión. Ahora, en este mismo reporte existe una probabilidad de fuga anual. En el sector financiero, por ejemplo, es del 6.1%, en el sector de alimentos es del 2%. Tomando el promedio, es del 3.9%. Quiere decir que al año, en esta organización de 3,000 usuarios, 11.19 millones de dólares podrían estar en riesgo. El hecho de que ustedes lo puedan conectar con Trellix, el hecho que ustedes puedan tomar una postura estratégica con respecto a sus documentos, permite proteger justamente ese potencial económico dentro de la organización. Es por este motivo que Criptos existe. No sé si puedes bajar un poquito más, Luismi. El día de hoy yo les había dicho que después de nuestros focus groups nos dimos cuenta de que somos muy malos clasificando la información de forma manual. 70% de las veces nos equivocamos. Con Criptos buscamos tener niveles de precisión por encima del 70% y mantener esos niveles de precisión en el tiempo. Tenemos ejercicios que les permiten visualizar el tipo de documentos que estamos clasificando, la frecuencia de los documentos que estamos clasificando, cuáles documentos estamos clasificando con certeza, dónde Criptos y su algoritmo está dudando, y eso permite también hacer ajustes en el tiempo y corregir la clasificación para que al final el criterio esté dentro de la organización y que podamos tener una precisión en la clasificación. No sé si me ayudas bajando un poco más. Esto es lo que solemos encontrar en una organización. Esta es la mezcla de todas las industrias. Esto va cambiando por cada una de las industrias, pero estaríamos encontrando un total de 2.4 millones de documentos con datos personales y 1.3 millones de documentos con datos de tarjeta de crédito o débito dentro de la organización. También Criptos les va a dar acceso a esa información. Van a saber qué usuarios tienen datos personales, qué usuarios tienen información de tarjeta de crédito. Y ustedes pueden tomar distintas posturas y pueden tomar distintas capacitaciones para justamente tratar esa información. No sé si puedes bajar al final este tema. Un poquito más, por favor. Y finalmente es esto. Criptos, para llegar al punto en el que está, nosotros pasamos por la clasificación manual. Su servidor, aquí yo, Emanuel,
y ayudaba a las empresas a hacer clasificación manual. Y yo me acuerdo haberme parado al lado de las personas, pedirles, por favor, clasifiquen, necesitamos que clasifiquen antes del fin de mes. Y la gente me decía, es fin de mes, estás loco, no voy a clasificar la información. Entonces, nosotros pasamos por consultoría y si intentáramos clasificar 13.8 millones de documentos, tomando en cuenta el tiempo que nos demoraba en esa época realizar, nos demoraríamos 19 años en clasificar todo ese total de documentos. Con tecnologías manuales, tomando en cuenta de que todos los usuarios están clasificando, nos podría tardar 8 años. Con criptos, esos 13.8 millones de documentos los podemos clasificar en 32 días. Entonces, ese es el potencial de la inteligencia artificial. Eso es lo que queremos brindar justamente el día de hoy y poner sobre la mesa para que ustedes puedan obtener esa materia prima que, uno, les permite proteger la información después con las herramientas que ya tienen y dos, que les permite ser más estratégicos. Con eso, yo les agradezco. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en el chat. Me encantará responderla al final. Y le cedo el paso a Eric para que nos pueda comentar sobre Trellix. Muchas gracias, Emma. Y así como dijiste, es muy importante para las empresas hoy día conocer qué tipo de información están manejando, dónde se encuentra esa información. Y con criptos tenemos esa facilidad de poder saber dónde está. Y no solamente de una forma manual, sino que, como bien lo decía, automática, que nos va a ahorrar mucho tiempo, nos va a ahorrar recursos. Entonces, para que lo tengan presente, con criptos podemos hacer esa clasificación automática y saber dónde se encuentra toda esa información, qué tipo de información manejamos y dónde está. Muchas gracias, Emma. Y como también lo decía Manuel, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir para ahorita en el espacio de preguntas y respuestas hacerla. También para los que se encuentran de forma virtual, las pueden enviar y Daniela nos estará ayudando con ellas. Y a continuación tenemos a Erika Alarcón. Él es el Regional Sales Engineer de White Defense en Colombia, que nos va a estar hablando sobre la importancia de ahora proteger esa información que ya hemos clasificado con apoyo de Trellix. Entonces, Eric, te cedo la palabra. Gracias. Gracias por estar acá, Johanna. Isabel y Carlos, y gracias por el apoyo, Luis. Bueno, hoy día, ustedes saben, nos encontramos en un punto donde los datos, los metadatos, están en nuestro celular, están en la nube, ¿verdad? Pero también las amenazas aumentan, las organizaciones criminales están un paso adelante. Por eso las compañías de seguridad también tienen que tomar decisiones estratégicas. Es por eso que el año pasado Symphony Technology Group adquirió McAfee, ¿ya? También adquirió FireEye, y hoy día pues ya existe otra marca, ¿no? Porque seguramente ustedes dirán, ¿qué es Trellix? ¿No? Entonces, precisamente Trellix es ese resultado de la compra de Symphony Technology Group, de McAfee y FireEye. ¿Ya? Entonces, es un paso adelante y es tener un poco más de herramientas para la protección de los datos. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a ver cómo White Defense, que era lo que mencionaba Kenneth, nuestro CEO, y lo que mencionaba Emmanuel, cómo tenemos esa experiencia y qué casos prácticos hemos logrado atender, ¿ya? A nivel de DLP y tal. Cuando hablamos de Trellix, o cuando hablamos de una estrategia de DLP, hablamos de no solo protección, sino también monitoreo de información, ¿no? Si ya tenemos una estrategia de DLP no es como instalar un antivirus, ¿no? Que desde el primer día nos empieza a dar resultados. Cuando tenemos una estrategia de prevención de fuga de información, es un proceso de madurez. Y es mucho más fácil lograr este objetivo de madurez con una solución de clasificación de información, como criptos. Entonces, tenemos monitoreo de información, podemos definir métricas de éxito a mediano y a largo plazo, y pues nos basamos en políticas de protección, ¿verdad? Podemos tener políticas de warning o políticas de que nos avisan si alguna información se está perdiendo, o también podemos tener políticas de bloqueo de ciertos mails, de uso de impresoras, de puertos USB
pero también en la nube de qué estamos subiendo y qué estamos bajando de la nube. Por ejemplo, hay compañías que protegen hacia la nube, pero no tienen un DLP hacia los hosts, hacia los endpoints. Entonces, como vamos aquí, si estamos hablando de datos, tenemos que hablar de gobierno de datos, analítica, auditoría, y eso lo logramos con una herramienta de DLP que tiene Trellix, anteriormente llamado McAfee. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de datos, entonces, como mencionaba también al principio, no solo hablamos de lo que tenemos en nuestra máquina, en nuestro celular o en nuestro computador, también hablamos de datos en reposo y datos en movimiento. ¿Ok? Entonces, todos estos datos, esta herramienta de Trellix o esta herramienta de DLP está en capacidad de poder monitorearla y poder generar políticas para el uso de esos datos. ¿Ok? Entonces, esa parte es bien importante porque aquí es donde entra la estrategia que mencionaba Manuel y lo que puede hacer una herramienta tan poderosa como Trellix. Lo que nosotros queremos ver es dónde se encuentra la información y quién administra la información. Normalmente en nuestras compañías, como mencionaba Manuel, existe desde la recepcionista, la persona de recursos humanos, las personas de TI, los ingenieros o la parte legal. Entonces, para tener esa visibilidad, podemos hacer una clasificación manual, ¿ya? Para saber quién está manejando la información, que es esta primera columna, ¿ya? Pero también para implementar una estrategia de LP, necesitamos las otras columnas, ¿ya? ¿Cuál es la información o qué es la información? Reportes financieros, información de tarjetas de crédito, código fuente, ¿ok? Una vez identificamos eso, que empieza la clasificación, entonces necesitamos saber dónde está esa información y cómo la compartimos o cómo la manejamos, ¿ok? Y al final, lo que nos permite una estrategia de LP es saber si podemos compartir esa información o si de pronto con una política la podemos bloquear o la podemos encriptar o simplemente auditarla, tener un warning, ¿no? Esa es una estrategia de LP en pocas palabras. Entonces, vemos aquí que un área de ventas o de marketing podría o debería tener acceso y poder compartir información hacia la nube o entre áreas, ¿ok? Entonces, ahí no había problema y la política de DLP debería ser transparente. Pero, ¿qué pasaría si un área de servicio al cliente o customer service tratara de enviar información de tarjetas de crédito hacia un Dropbox personal o hacia la nube o hacia la web? Pues debería existir una política en la web. ¿Okay? Entonces, el primer paso de todo es clasificar la información. Entonces, si nosotros, esta es una estrategia muy simple de DLP, si aplicamos políticas de DLP con coincidencias o un fingerprint, que se llama, que es el término de coincidencia exacta de un término o una palabra, podemos generar políticas para bloquear dispositivos removibles, para bloquear determinados mails o documentos, ¿ok? O también para bloquear ciertas impresoras. Esta es una estrategia básica de DLP. Ahora, como les mencionaba, podemos generar políticas con datos específicos, palabras específicas o metadata o etiquetado específico de ciertos documentos. ¿Okay? Por ejemplo, tablas de Excel, archivos PDF, ¿ok? Pero todo lo lograríamos, sería mucho más fácil teniendo una clasificación automática. Como mencionaba Manuel, podríamos tardar muchos meses para solamente hacerle entender a la cultura organizacional de una compañía qué es clasificar datos. Es muy complejo clasificar datos manuales. Pero WireDefense tiene experiencia también en estrategias de DLP con clasificación manual. ¿Ok? Vamos a ver aquí rápidamente. Yo quiero mostrarles un caso de uso que tuvimos el año pasado, donde una empresa no era muy madura a nivel de DLP. De hecho, no tenía nada clasificado. Entonces, lo que se hizo fue implementar una estrategia de monitoreo de esos documentos, ¿ya? Pero hubiera sido mucho más fácil tener una herramienta de clasificación automática. Entonces, cuando hablamos de
políticas de visualización o políticas de monitoreo, entonces tenemos vectores de movimiento para saber dónde está la información. ¿Okay? Y saber, por ejemplo, dónde están todos los documentos de Office, por dónde se van esos datos, qué áreas los están manejando. Eso es como un primer paso de una estrategia de ELP, ¿ok? Si es que no tenemos una herramienta de clasificación. Y como ustedes se dan cuenta aquí en esta tabla, esto es lo que mencionaba Manuel. Es muy engorroso para una compañía tener que clasificar los documentos y que una persona del área tenga que identificar cuáles son las pólizas, por ejemplo, para una compañía de seguros, cuáles son los datos estructurados. Es complejo. No es imposible porque lo hemos hecho como White Defense. Y aquí es donde les vamos a hablar de la experiencia que tenemos. ¿Okay? Entonces, en Chile, que es pues la ciudad, el país matriz de White Defense, estos son algunos de los casos específicos donde hemos tenido algunas diferentes estrategias de ELP. Desde una estrategia muy sencilla hasta una estrategia ya mucho más compleja con clasificación. Por ejemplo, bueno, el caso de Antofagasta es una minera, Articus es una empresa reconocida en Chile de mercado electrónico y de retail, Redbank es un banco, DB Solutions es una empresa de desarrollo y Banco Ripley. En cada uno de estos casos, White Defense adaptó a las necesidades del cliente de su estrategia de ELP. Por ejemplo, en AMSA era un cliente que estaba hasta ahora empezando su estrategia de ELP, ¿ya? Y por eso se implementaron una estrategia de monitoreo como la que ustedes veían anteriormente, para que ellos supieran dónde estaba la información y que le dieran unos warnings si la persona ha enviado mails o no. ¿Okay? En el caso de Redbank, ya era un poco más avanzado, más madura esta estrategia de LP que ellos tenían. Y lo más importante es que, como mencionaba Emanuel, les apoyamos en implementar una norma PCI, ¿okay? Que muchas veces ese es el primer input para que una empresa adquiera DLP o adquiera una herramienta de clasificación. El caso de este cliente, Articus, fue un caso de éxito genial porque ellos ya eran una empresa madura a nivel de DLP. O sea, ellos necesitaban más de 30 políticas específicas para compartición de documentos e emails hacia afuera de la compañía y entre áreas de la compañía. Entonces ya era una estrategia y sabían qué era lo que querían. Por eso, en una primera prueba, en una POC que se hizo, se concentraron 8 reglas que resumían las más de 30 reglas que tenían y se pudo implementar el proyecto y en este momento se les está acompañando. Y en el caso de DB Solutions y Banco Ripley, lo mismo. En el caso de DB Solutions, ellos necesitaban cumplir una normativa y también su estrategia de LP era todavía no tan madura. Y lo mismo, en el caso de Banco Ripley, una ventaja que tiene White Defense es que además de hacer la implementación y la consultoría de DLP, acompaña en los servicios administrados, en el soporte de esa estrategia de DLP en el tiempo. Y bueno, finalmente, cuando Trellix el año pasado, o hasta el año pasado, o hasta principios de este año se llamaba McAfee, White Defense tiene todas las certificaciones que necesita tener un partner del más alto nivel para poder implementar, dar soporte y dar consultoría de los servicios de DLP. Entonces, como a modo de resumen, White Defense está en capacidad de apoyarnos en su estrategia de DLP, pero es mucho más sencillo implementar una estrategia de DLP y CASB con una herramienta de clasificación automática, porque es en menor tiempo y los datos son mucho más concretos. Entonces, ahora los voy a dejar con Luis. Y Muchísimas gracias, Eric. Y así como lo dijiste, tal cual, para implementar una estrategia de DLP, o bien sea también un CASB, es mucho más sencillo, mucho más fácil, haciéndolo con apoyo de una herramienta que nos ayude a clasificar, para que podamos saber concretamente qué información es la que tenemos, qué información necesitamos proteger y también pues qué información necesitaríamos desechar para no estar pues malgastando un DLP o en otros términos para poder optimizar de la mejor forma el DLP en nuestras organizaciones. Muchas gracias, Eric. Y ahora a continuación vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas
Dani, ¿me confirmas si tenemos preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Johan. Bueno, de pronto, digamos, empresarios que tienen una estrategia, pero es con otra empresa, si no estoy mal. La integración se puede realizar si ya se tiene una herramienta de LP, pero de otra, como otra marca. Y creo que aplicaría más el tema de la clasificación. Digamos, en el estado en el que está la estrategia en la empresa en la que yo estoy. Si te refieres más hacia, ¿sería compatible con otros DLPs la herramienta de criptos? Sí. Listo. Emma, ¿nos escuchaste? Sí, es una buena pregunta. De hecho, nuestra compatibilidad no requiere APIs ni SDKs, sino que tan solo es a través de la lectura de la etiqueta que agregamos a cada uno de los documentos. Entonces, la buena noticia es que adicional a Trellix hemos hecho pruebas de compatibilidad con más de 18 herramientas de otras marcas que son también populares, digamos, en el mercado. Entonces, muy probablemente la herramienta que utilizan pueda ser compatible en el sentido de que si tiene la capacidad de leer metadatos dentro de los documentos, puede justamente poner las reglas para proteger el documento. Perfecto. Muchas gracias, Emma. Sí, en resumen, para complementar, claro que sí, lo podemos hacer perfectamente. Y precisamente eso fue lo que me comentó David, que estaban en esa estrategia hacia la nube también, ¿no? Entonces, claro que sí, pues, lo que podemos hacer es reunirnos contigo, con David, para ver cómo lo podemos apoyar en esa estrategia de clasificación. Perfecto. Muchas gracias. Listo. Dani, ¿me confirmas? Tenemos un par de preguntas virtuales que nos hicieron. Ya te doy la palabra, Dani. Sí, eso les iba a decir. Si quieres mutarlo allá. Listo. Por aquí en el chat sí tenemos varias preguntitas. La primera que nos hacen de manera virtual es: Criptos analiza, clasifica y etiqueta, pero ¿hace alguna función de protección a la información? Perfecto. Es una buena pregunta y de hecho la Cryptos clasifica, analiza, clasifica y etiqueta y procura no hacer lo mismo que ya hacen herramientas que ya están en el mercado y que nuestros clientes ya tienen. Nosotros estamos del lado preventivo, estamos del lado estratégico, en donde les damos visibilidad para que puedan tomar estrategias para justamente reforzar la estrategia de seguridad de la información. En el caso de que una empresa no esté trabajando como DLP, es siempre bueno partir desde la clasificación porque les da esa información necesaria para justamente ir mitigando el riesgo en donde se encuentra la información. Si después ya tienen un DLP, qué mejor. Va a ser compatible con criptos y van a poder poner reglas. Mi recomendación siempre con respecto justamente a estos procesos es que lo tomen en cuenta así. Es un proceso. La clasificación el día de mañana va a ser muy difícil que bloqueen de repente la información. Van a tener que trabajar en la cultura. Al principio van a tener que justamente hacer ciertas advertencias a los usuarios para que ellos empiecen a aprender cuál es el tratamiento de la información. Entonces, partir desde la clasificación siempre es sano. Partir desde el ejercicio y la analítica que reciben de la clasificación siempre es sano. Y porque, como les había mencionado, los 14 usos que les había dado justamente de la herramienta vienen incluso sin el DLP. Si ustedes después tienen un DLP, sea Trellix, que es uno de los que nosotros preferimos, mejor, se cierra el ciclo completamente. Súper, muchas gracias, Emma. Hay otra pregunta aquí en el chat. Dicen: hoy mucha información se maneja y se almacena en la nube. ¿Pueden clasificar en entorno de nube? Sí, la respuesta es sí. Somos compatibles con Office 365 y con Google. Podemos clasificar en OneDrive, en SharePoint, en Google Drive y en ShareDrive. Entonces, la clasificación ahí es incluso mucho más rápida que cuando lo hacemos en Endpoint y File Server, porque no dependemos de un agente,
sino que es un aplicativo que se puede descargar del marketplace de Google o de Microsoft. Y la ventaja ahí es que, claro, la clasificación es rapidísima. Tuvimos un caso de éxito hace más o menos un año, en donde clasificamos casi 30 millones de documentos en 9 días. Y ese es uno de los récords que siempre me gusta decir porque en el ejemplo que estábamos haciendo hoy hablábamos de 13.8 millones de documentos. Acá estábamos hablando de 30 millones de documentos. Entonces es algo que nos llena de orgullo, digamos. Otra pregunta relacionada con clasificación. Dicen, cuando realizan el trabajo de clasificación, ¿extraen alguna información? Si lo hacen, ¿eso no sería vulnerar la información? Muy buena pregunta. Bien, perfecto. Cryptos analiza el contenido y el contexto de los documentos. Hoy trabajamos nosotros con empresas altamente regulados porque nosotros no extraemos el contenido y el contexto. Contenido y contexto de la información permanece siempre en la infraestructura del cliente y no va a viajar a ninguna parte. Nosotros, si bien trabajamos a través de un modelo SaaS, lo único que extraemos de los documentos es un análisis netamente numérico que resulta de analizar cada una de las características que hace que un documento sea confidencial, restringido de su interno público dentro de la organización. Esa matriz numérica, que solo tiene números, de la cual es imposible reconstruir un documento, viaja con llaves de cifrado AES de RCA a través de un canal seguro a nuestra nube para que nuestro algoritmo pueda decidir si el documento es confidencial, restringido de su interno público. Entonces, esta arquitectura que tenemos nosotros ha sido diseñada específicamente para nunca extraer el contenido y evitar vulnerar la información. Y es por ese motivo que hoy, por ejemplo, estamos trabajando con uno de los bancos más grandes de Chile, con uno de los bancos más grandes de Argentina, con el banco más grande de Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es un poco la promesa y el valor que estamos agregando también desde la arquitectura de cripto. Aquí hay otra pregunta, creo que para Eric o para Kenneth, el que la quiera contestar. Preguntan, ¿White Fence puede prestar servicios de soporte en cuanto a DLP? Aplicación. Es un proceso de madurez donde identificamos los datos con una etapa de clasificación y luego tenemos que decidir, como veíamos en esa tabla, qué hacemos con los datos. Si dejamos que se compartan o si solamente tenemos warnings o avisos de monitoreo. Y en ese proceso de madurez, pues White Defense puede acompañar a las compañías, porque por ejemplo nos pasó hace un tiempo, el año pasado, que una compañía, como tienen acceso a su dashboard de monitoreo y para generar políticas, generar una política proactiva, pero quizás estaba bloqueando la compartición de algunos documentos. Ahí es donde entra un apoyo como el White Defense de un servicio administrado, donde vemos qué política de pronto tuvo problemas y cómo podemos madurar la estrategia. La respuesta es sí, podemos acompañarnos en un servicio administrado de soporte. Perfecto. Gracias, Eric. Dante, ¿tenemos alguna otra pregunta? Por el lado aquí del chat no tenemos más preguntas. No contamos con más preguntas. Entonces procedemos a agradecerles. Pues muchas gracias por asistencia. Carlos, disculpa. Sí, yo quiero aprovechar y es, Perfecto. Carlos, cada vez el canal de Trellis es contarles que como fabricantes estamos trabajando con Defense. Estamos aquí apoyándolos, soportándolos. Vienen de Chile, pero desde Colombia tienen todo el soporte en Colombia con fábrica para darle la tranquilidad a nuestros clientes de que estamos trabajando siempre con organizar. Gracias, perfecto, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su asistencia. Gracias también a las personas que estuvieron de forma remota, de forma virtual. Vamos a hacerles llegar la información a todos, pues con la presentación, con el link para que ustedes también puedan indagar
sean curiosos con lo que nos presentó Emanuel, que puedan revisar su industria o su empresa cómo estaría en términos de clasificación de datos, que sepan cuál sería el riesgo específico que podrían tener si tienen alguna fuga y cómo podrían proteger esa información, ese tipo de información. ¿Listo? No siendo más, agradecerles a ustedes, Emanuel, a Kenneth, Cryptos, Trellix, muchísimas gracias por este apoyo en este desayuno, a nuestros asistentes y pues hasta una próxima estaremos conversando. Muchísimas gracias. Muchas gracias con todos. Les agradecemos y que tengan un lindo fin de semana. Descansen. Muchas gracias. Espero verlos en persona muy pronto. Así es, Kenneth. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.